Bueno, pues están escuchando un episodio más de La Vida en Montessori. Tenemos hoy un invitado especial, Carlos Pérez, quien es politólogo, abogado, le encantan las políticas públicas, incluso filósofo y un estudiante incansable de las ciencias sociales. ¿Cómo estás, hermano? Bien, mi señor Gerardo. Gaby, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que estoy muy contento de hablar de un tema apasionante como es la educación para el tema de desarrollo humano. Sí, pues la intención de este episodio fue, pues empezó a armar poco a poco porque Carlos venía aquí al colegio y veía cómo era la estructura de un colegio Montessori o la desestructura de un colegio Montessori y poco a poco como que empezábamos a hablar de la educación y él tiene hijos, yo también, y él fue formado de una forma, yo fui formado en Montessori y como que en este mismo debate empezamos a entrelazar ideas y a ponerlas muy en orden. Y Carlos, que es un estudiante eterno, finalmente me llega con la idea de que la educación y sobre todo esta parte montessoriana de la educación podría ser la nueva revolución que estamos buscando, ¿no? Sí, para mí escuchando el podcast, que tienen tan bonito sobre el tema de la educación, yo en mis trayectos luego de repente es donde escucho más los podcasts y digo, soy fan de los podcasts que tiene acá Gerardo, de los diferentes podcasts que produce. Y escuchándolo, de repente fue como una eureka. Así de, es que la revolución está en la educación, que eso no es algo nuevo, pero en la educación tipo Montessori. Te dije, ¿qué hace más match con la democracia tan buscada y tan todos la estamos, es como nuestra panacea en la ciencia política? Pues qué es lo que hace más match con una formación democrática. Si queremos democratizar a nuestra sociedad, pues tenemos que empezar desde nuestros niños. Claro. Y para que los niños sean buenos demócratas, tienen que tener una buena formación, tienen que ser respetuosos, plurales, libres, capaces, seguros de sí mismo, pensando en la paz y demás. Y además es algo que yo experimento con mi niño, que también está en un colegio Montessori, y veo cómo de verdad es muy difícil que mi niño se conflictúe con otros niños. Y es un niño con un temperamento muy fuerte, Sí. pero aún así es alguien que entiende que si tiene que compartir el juguete, pues lo comparte y no pasa absolutamente nada. Si se le derrama un líquido no es un drama, es algo que pasa y que lo tiene que corregir y lo tiene que remediar y ya está, ¿no? Y ese tipo de cosas dices, bueno, pues si eso estamos formando, después serán ciudadanos que son ciudadanos deseables, ¿no? Y con esa gran pluralidad que nos da o que nos promete la democracia. Sí. Entonces me hizo como esa gran eureka y dije, se lo tengo que mandar a Gerardo Sí. para ver qué hacemos. Son principios súper básicos. Cuando entrábamos a la secundaria, siempre había un letrero con 4 reglas muy simples. ¿Nos puedes decir cuáles eran? Bueno, bienvenido, Carlos. Mucho gusto. Gracias Gracias. por estar aquí. Y de antemano, pues para mí estar enfrente a una persona tan completa como tú, pues me pone un poco nerviosa. No, Entonces vamos a platicar de lo que me gusta, que es la educación. Y tengo 40 años como guía Montessori y te escucho, y yo creo que la doctora Montessori se enfrentó por ahí antes del 1900 a estas grandes interrogantes que tú hablas, en el que ella pensaba que un niño, si queremos darle todas las posibilidades, solamente era a través de la educación. Ella fue la primera mujer que se hizo doctora en medicina, y cuando sale de terminar su carrera, está en un hospital psiquiátrico y se da cuenta que los niños con muchas dificultades, niños que no estaban bien atendidos, se concentraban con migajas de pan, las veían, las observaban, y ella decía, tiene que haber otro camino para que estos niños desarrollen su potencial. Y a través del amor de su observación para estos niños y brindarles otra oportunidad, ella empieza a darles posibilidad de que manipulen materiales que ella todavía no había creado para que pudieran estar concentrados. Y lo primero que ella vio es que el ser humano tenía un gran potencial, aún en la adversidad, como estos niños que en aquella época le llamaban idiotas, no había otro término. Uh-huh. Imagínate qué impactante. Y ella ya teniendo medicina y dice, debe de haber algo diferente para ayudar a estos niños. Y cuando empieza ella a ofrecerles materiales de diferente madera, texturas,
los niños empiezan a tener unas grandes transformaciones. Entonces empieza a ver que los niños con estas inhabilidades aman las letras, aman las cosas serias. Dice, caray, ya están dejando las pelotas y los muñecos y lo que sea porque quieren retos. Entonces ella se sienta a observar y dice, voy a ver qué está pasando en la educación en el mundo, imagínate. Y se va a todas las escuelas de Europa y empieza a ver que la educación es una mesita, una sillita, siéntate y obedece a un maestro. Y dice, si a estos niños con inhabilidades yo logré grandes cosas, hay que transformar la educación. Entonces me encanta, ¿no? Que hoy en 2023 una persona como tú, que además das clases, impartes, no eres un teórico, que estás viviendo la necesidad de transformar, yo creo que primero que nada nuestra sociedad sea a través de la educación. Ella lo soñó hace muchos años y hoy más que nunca estamos urgidos de transformar y apoyar a este ser humano a través de formas amorosas, a través de desarrollar su potencial que es el intelecto, porque tenemos una gran capacidad los seres humanos. Somos brillantísimos, nomás que no nos pusieron en un camino muy fértil, ¿no? Y las semillas, pues ahí están. Entonces te he escuchado a lo largo de esta plática, que antes de entrar aquí, que no paras de saber investigar y eso algo te lo sembró. Sí, porque pues la curiosidad de mi mamá, o sea, mi mamá es una persona que tiene secundaria, pero no para de aprender cosas. Wow. O sea, tiene un montón como de semioficios. O sea, es alguien que si le digo, mamá, ¿me puedes hacer un saco? Ella sabe hacer un saco como un sastre, ¿no? Y lo sabe cortar y sabe hacer todas las técnicas y demás. ¿Por qué? Porque ha ido a cursos, porque aprende, porque busca libros, porque siempre está aprendiendo cosas nuevas. Cocina casi como chef la señora, mi mamá. O sea, es muy curiosa de saber cosas, ¿no? Entonces creo que sí me heredó mucho esa curiosidad de aprender. Y es algo que la verdad es que es muy satisfactorio. Claro. O sea, cuando la gente se da cuenta lo lindo que es aprender, de verdad es muy, muy satisfactorio. Yo lo veo en mi niño, ningún día del año y medio que lleva en el colegio jamás me ha dicho no quiero ir a la escuela. Sí. Y eso es una señal bien interesante. O sea, ¿cómo es que un niño de 4 años todos los días quiere ir a la escuela? Y quiere levantarse temprano y amanece con la idea de ahora voy a ver esto y ahora voy a... o sea, esa parte de la curiosidad, y creo que eso es algo de la magia, entre comillas, de Montessori, porque es la magia que el Montessori, a través de la observación, como forman a sus guías y demás, descubren en los niños. O sea, es la magia que ya traemos dentro, pero la descubren en el Montessori porque saben observar. También eso que les enseñan a los... O sea, veía yo el tema incluso hasta de los vocablos, ¿no? De educación. O sea, que educar tiene que ver con conducir, con guiar. Exacto. O sea, tiene que ver con guiar. O sea, la educación no tiene que ver con imponer, no tiene que ver con controlar, tiene que ver con guiar. Con irles dando ciertas pautas para que florezcan como más les parezca. Entonces, el tema es que hemos desviado, creo yo, en nuestros sistemas sociales la educación y la hemos llevado por caminos, decía Michel Foucault. O sea, el tema es que la educación es un sistema de control. Así es. Y algunos marxistas dicen, pues es un aparato ideológico del Estado. Entonces, a través del sistema educativo, tú le dices a la gente cómo y qué tiene que pensar. Sí. ¿No? Dependiendo su ideología como país o Estado. Sí, claro. Sí. O sea, nuestra educación, a final de cuentas, es una educación para el trabajo asalariado y para el consumo. Para que sigan instrucciones. O sea, a final de cuentas, exactamente. O sea, ¿cuánta educación tecnológica hay actualmente que es para que salgas y seas un obrero? Así es. Y entonces jamás te enseñan a pensar, jamás te enseñan a razonar. Y no porque no tengamos la capacidad, claro que la tenemos. Y por eso entramos en crisis tan fuerte, porque tenemos un potencial adentro que no está siendo explotado porque nos ponen a ensamblar tornillitos todo el día, haciendo una actividad monótona, cuando nuestro potencial es muchísimo mayor. Sí, y que incluso esas actividades monótonas podrían ser muchísimo más valiosas y con mayor propósito si supieras como a qué fin más grande estás sirviendo, pero no lo saben. O el mismo que hace la actividad monótona pudiera inventar algo. Claro. Para que esa actividad fuera hecha por algún robot mientras él crea una obra artística, ¿me explico? Sí, o sea, porque somos mucho más que una máquina. La doctora Montessori justamente decía que la tarea del educador Montessori es desarrollar el potencial humano porque es el hombre a futuro que estás
que estás formando. Entonces es una tarea titánica. Si tienes la concepción de que el niño que tienes enfrente de ti lo estás preparando para el hombre del futuro, tienes una mega misión, ¿no? Las guías Montessori tenemos una misión de estar guiando a ese ser humano a través de qué necesitas para yo podértelo brindar, porque a futuro estamos construyendo una humanidad distinta que hoy urge en el sentido humano, que sean mucho más humanistas, porque cada vez la tecnología nos está rebasando y la tecnología no te forma en la parte emocional, te hace a lo mejor en el intelecto práctico, te hace ser un robot y tú puedes, pero la postura de la doctora Montessori es, tenemos varias dimensiones humanas, una es la capacidad de amar y otra es la capacidad de razonar. Si tú a un niño desde que tiene 1 año y medio le estás brindando la oportunidad de elegir, de razonar y de que tenga esta satisfacción interna por el trabajo, tú estás formando su voluntad. Y la voluntad es una facultad del alma. Cuando tú ya estás más grande, si tienes una voluntad bien formada, sabes decir no, sabes elegir, sabes ante las adversidades que tienes que entender al colectivo. No puedes destruir, no puedes lastimar, porque sabes que afecta. Y ella inventó un término en India, por ahí del 1935, ella se va refugiada a la India, un término que se llama educación cósmica. En esta educación cósmica ella dijo, los seres humanos somos como unas redes, todos estamos interconectados. Y los niños tienen que aprender porque los empezó a observar y decía, aman la naturaleza, aman todos los seres vivientes. Debemos demostrarle y darles todo esto a estos seres humanos para que de manera natural, amable, aprendan a respetarse unos a otros, a su entorno. Porque me decía Gerardo, ¿cuáles son esas 3 reglas famosas que tenemos en Montessori? Es, me cuido a mí mismo, cuido a los demás y cuido mi entorno. Son 3 reglas de oro tan sencillas para que tú puedas vivir y saber que al otro no lo puedes lastimar. Que en las sociedades modernas justamente se rompen las 3. Exacto. O sea, no me cuido a mí mismo, no cuido a los demás y no cuido mi entorno. O sea, justamente Carlos nos está llevando por todo lo contrario. Sí. Ahora, les decía un poco a mí, pues mi interés generalmente ha estado por el tema de la ciencia política y de las políticas públicas. Las políticas públicas son básicamente llevar a los científicos las decisiones públicas. Entonces, el tema es la toma de decisión. Claro. O sea, la clave en las políticas públicas es la toma de decisión. Lo que decíamos, si un niño desde muy pequeño, como lo hacen en Montessori, no lo tienes que enseñar a tomar decisiones, lo tienes que dejar tomar decisiones. Exacto. O sea, no, de hecho, a mí me daba mucha risa porque en algún momento yo llegaba y le decía a mi niño, ¿y quién te enseñó eso? Nadie. Yo solito. Y yo, ¿cómo no te enseñó nadie? No, yo solito aprendí. Y yo así de cierto. O sea, justo porque no traía el chip Montessori y es así de si nadie te enseña, tú aprendes. Sí. ¿No? Y es el mismo tema. O sea, nadie les dice cómo tomar decisiones. No. Ellos aprenden a tomar decisiones, aprenden a cometer errores y a solucionar, etcétera. Pero justamente eso es lo que se busca en las políticas públicas. Gente que sepa ponderar cuáles son las situaciones, y que ve incluso esas interconexiones de los diferentes actores. Entonces, las políticas públicas son así súper integrales, pero entonces alguien que tenga esta capacidad o que haya desarrollado estas capacidades para poder razonar los problemas públicos de esa manera, tendrá mucha más posibilidad de entender o de tener soluciones alternativas. Claro. ¿No? Es alguien que además va a tener una conciencia de sustentabilidad. Claro. Va a tener una conciencia del uso de las cosas, o sea, digamos, de la posesión de las cosas para su uso y no para su acumulación. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, que justo estamos metidos en algo totalmente diferente. Por eso a mí me llamaba tanto la atención lo Montessori, porque desde diferentes ángulos que lo veo, me parece la educación que lleva más a una sociedad democrática. Exacto. Y me parece que es una forma de exponenciar nuestro potencial, o sea, de explotar nuestro potencial como sociedad en las diferentes diversidades o pluralidades que pueda haber de potenciales. Además que, por lo que decía usted, o decías Gaby, de cómo amplió, digamos, el rango de la gente que puede desarrollar su potencial. En ciencia política o cuando hablamos de democracia, los idiotas son aquellos que no les importa lo público. Wow. Los idiotas son los que no les importa lo público. Entonces, lo que hizo María Montessori al incluir a esos que les llamaban idiotas, amplía
en la curva de lo normal Sí. y ahora ya no deja fuera prácticamente a nadie. Sí, es súper inclusivo. No, Ajá, así exactamente. nace. Es lo que es, Y más entonces bien. el Ajá. tema es que agarras a todos y tú dices, todos tienen algo que aportar en esta Todos. sociedad que es más democrático que el que todos podamos decidir en la sociedad. Y hace lo que vamos a muchos hacer. años decían, Montessori para los niños con problema. Eso decían antes, ¿no? Ah, sí. Hace 50 años. Y hoy entienden, la gente todavía le cuesta trabajo que no, que Montessori es una educación para todos. Aquí los niños no tienen etiquetas, no, ay, mira, no, ahí va el niño con TDA, ay, mira, ahí va el Asperger. No, todos son seres humanos, no tienen etiquetas. Y eso a las personas les cuesta mucho trabajo, porque todos los vemos como seres humanos, todos son niños en vías de desarrollo, no hay etiqueta. Y eso hoy está llamando mucho la atención porque la nueva educación mexicana que se está transformando, según ellos, es el niño al centro. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo. Y decimos los montessorianos, ay, wow, qué innovación, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Porque Pero además no pasa en la realidad. no pasa. O sea, en la realidad no está pasando. No pasa. Porque justamente en el Montessori, la verdad es que el niño sí está en el centro de todo. Todo lo hacen por el niño, Exacto. la verdad. Y además, Exacto. la formación de los y las guías es tremenda. O sea, porque parece pues nomás los ven. No. No, observar tiene Es un arte. es algo muy complejo. O sea, de verdad, yo a veces me pregunto cómo le hacen para ver las cosas que ven, ¿no? Pareciera la espada del augurio, tú que eres Sí. de mi generación, Sí. de ver más allá de lo evidente, decían en los Qué bonito Thundercats. lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo les va? Sí. Es ver más allá de lo evidente. Es que es una No es un visión. niño jugando. O sea, empiezan a desarrollar también los guías muchas más cosas para ir viendo por dónde lo guías. Eso que estás diciendo, en mi época, en la formación que yo tuve, nos mandaban a observar primero que nada a los zoológicos, porque tenías que entrenar a esta mente caótica, ¿sí? Ujú. Para no emitir juicios. Te enseñaban a describir lo que tú estabas observando para que cuando tuvieras a un ser humano al frente, a tu cargo, jamás le pusieras etiquetas, para que tú pudieras describir todas sus acciones y quitarnos los seres humanos de emitir juicios, de etiquetar, ay, sí, mira, de seguro viene muy enojado porque su papá que es tan sangrón y tan enojón. O sea, no, nosotros nos quitamos todos esos juicios, porque hay que aprender a ver el alma, ¿sí? El intelecto, cómo lo vas a desarrollar. Y es un entrenamiento, de verdad. A mí me ha tomado muchos años este trabajo de entrenar esta mente, porque no es que vayas a tomar un curso y ya te formes. Es que más allá de entrenar a la mente, creo que es de desentrenar a la mente, porque el cerebro, la mente siempre va a estar conceptualizando, etiquetando para su propio desarrollo. Es la función de la mente. Pero si te vas más profundo y quitas todos estos juicios, nada más queda de frente el ser. Y la Exacto. parte de decir... ¿cómo pueden ver estas cosas que yo no veo? Es que Se es me una- hace una cosa súper artística, porque es como un fotógrafo. Puedes poner una maceta y tú tomas la foto sin ser fotógrafo y solamente es una foto de una maceta. Pero si llega un fotógrafo, puede encontrar otro ángulo, otra luz, otra forma de colocar la maceta y ya es una foto completamente distinta, ¿no? Como de una sola maceta puede haber arte y aquí también podría ser eso, ¿no? Sí, claro, es un chiquillo jugando con una piedra y dices, pues muchachillo jugando con una piedra, ¿no? Sí. Alguien que no tiene justamente esta parte de esa formación de saber observar, saber ver más allá de una simple acción. Ujú. Y justo, creo que es más bien como el tema de que llegan a otra capa de la mente. Sí. Es decir, Ujú. como si se metieran más profundo en una parte de la mente que deja fuera todos los juicios y prejuicios. Es que lo acabas de decir, para nosotros las guías Montessori, observar es mirar en profundo. Que tengas esta habilidad de no quedarte en lo externo, sino irte a lo profundo. ¿Qué tendencia tiene el niño? ¿Quiere explorar? ¿Quiere trabajar? ¿Quiere orden? ¿Requiere belleza? Porque también los niños aman esto, lo aman. Y no nos damos cuenta cuando están como un poco como obsesivos. Es que el pincel, el color, la hojita, y dices, ay, ¿por qué quiere eso? Porque él quiere todo el tiempo expresar lo bello. Y Montessori se dio cuenta que los niños, cuando tú les brindas todo esto en un ambiente preparado, verdaderamente el potencial humano florece, Ujú. se da, porque tú ves a niños de 4 años siendo unos artistas. No sabes los regalos, las obras de arte que me regalan los niños. Yo creo que Picasso se queda corto, te entregan unas obras de arte. Y la guía no nos quedamos en, ay, ¿qué es?
a ver, dime, ¿qué hiciste? No, miras en profundo que lo que regaló fue su alma, porque te pintó, te está dando su amor, te está dando su tiempo. Su presencia al haberlo hecho. Ajá, y yo creo que hablabas tú un poco de la democracia, y yo creo que en los ambientes Montessori son demócratas, porque todos tienen algo que hacer, todos tienen una comisión al final del día. Existe el departamento, por decir así, de limpias, del orden, del respeto, y como todas las intendencias que existen en la sociedad. Y además que les dan el valor a todo por igual. O sea, exacto, es muy respetable la persona o el niño que en ese momento le toca estar limpiando algo, exacto, como el niño que tiene que estar pintando otra cosa. O sea, y todos merecen el mismo respeto, todos. Ahora, hay otro aspecto bien interesante, que es desde la perspectiva del sistema educativo Montessori, el verdadero involucramiento de los papás. Uy, sí. O sea, eso no se da en la educación tradicional, de verdad. O sea, digo, y por muchas circunstancias, evidentemente el sistema no deja espacio a los papás para involucrarse en la educación de los hijos. Porque en teoría tendrían que estar trabajando mientras los hijos están cuidados, ¿no? En teoría deberían de estar también involucrados en ciertas juntas y en estar pendientes de la escuela y demás. En la realidad, la verdad es que la realidad económica no les permite, ¿no? A los papás estar involucrados. Ahora, en el ambiente Montessori, la verdad es que yo he aprendido un montón de cosas de mí, de mi esposa y de mi hijo por la educación Montessori que recibe mi hijo. Por lo que hacen y hacen comunidad y hacen y te concientizan a ti de que de repente dejes como el acelere para ponerle atención a tu hijo. Totalmente. Para que lo entiendas. Que lo dejes decidir, que lo dejes equivocarse, que lo dejes tomar decisiones. O sea, a mi niño le encanta hacer cosas de cocina. Es muy curioso con el tema de la comida, de los sabores, de los olores y de estar manipulando cosas. O sea, de repente estábamos un día viendo televisión, sábado, domingo, y escuchamos ruidos abajo. Santiago, ¿qué estás haciendo? ¿Bajamos? Y él así de, te hice un sándwich para ti y otro para mi mamá. Wow. Y ya se preparaba sus sándwiches. Wow. Y yo así de, no sabía siquiera que él se podía preparar un sándwich. Claro. Pero él sabe lo que lleva el sándwich. Él te prepara uno a ti o uno a su mamá. Le encanta cocinar. Son cosas que no nos hubiéramos dado cuenta si no tuviéramos esa libertad de dejarlo y de observarlo, ¿no? Y eso nos lo enseña en Montessori. Fíjate que tocaste una pieza clave y me gusta que lo pongas en la mesa, porque sin ustedes los padres la educación Montessori no podría ser. Son tan importantes como el ambiente físico y como los materiales de desarrollo. Sin ustedes los padres nos quedamos cojos. O sea, ustedes es como un triángulo equilátero. Los padres, la escuela y el niño, todos los lados son igual de importantes en el equilátero. Si ustedes, los padres, no colaboran con nosotros, queda desigual, porque todo lo que se vive en un ambiente Montessori, ustedes tienen que continuar en casa, todo eso, que se les dé la independencia, como mencionaste que hace Santiago, darles la libertad, que es otra facultad que después sería todo un tema, ¿sí? Que todos hablan de libertad, pero nadie la ejerce, ¿sí me explico de alguna manera? Porque la educación convencional, todo es orden y castigo. Si te fijas, a los jóvenes hay que enseñarlos a obedecer y si no, hay un castigo. Sí. Y Montessori y una disciplina malentendida. Malentendida. Y Montessori, su propuesta es educa en el amor, educa en el trabajo, educa en el asombro, que la educación todo sea un asombro. Por eso su educación cósmica es tan poco entendida, porque enseñar a un niño que ya de por sí es amoroso, de por sí tiene este potencial de la capacidad de asombrarse, lo único que tienes que hacer es como, ahí está todo en la mesa, para que él lo explore, lo trabaje y lo internalice y se vuelva un ser humano amante de todo lo que él vive. Todo, porque la doctora Montessori era bien ambiciosa. Nada más la tarea que tenemos los guías es ofrécele cómo funciona el universo. Sí. Que es volver a la observación, ¿no? O sea, a mí me pasa, para mí la forma más fácil de tranquilizarme cuando estoy ansioso o cuando estoy preocupado es voltear a ver cómo funciona
todo mi entorno. Veo un árbol que se mueve de forma flexible, volteo a ver las estrellas que ahí están sin importar lo que suceda, veo que todo es en espiral. Entonces digo, ¿qué forma tan antropocentrista de verme tan especial, como si yo no fuera parte de este cosmos y cuando toda la información está ahí sé como el universo, ¿no? O sea, compréndelo. Sí, compréndelo, pero formas parte de él, ¿no? Sí, porque compréndelo y compréndete. Ajá, sí, es muy interesante cómo hacen ese tipo. Digo, por ejemplo, mi niño casi no se aburre. Son niños que no llegan a un grado, y no en el aburrimiento sano, porque también es de repente que ha llegado a decirme así, estoy aburrido. Está bien, qué bueno. Sí, es importantísimo. Dale, o sea, síguele. Estás bien. Exacto, sí. Estás bien. Si estás aburrido, estás bien. Algo va a surgir ahí. Así Entonces, le digo a mi no hijo, te preocupes. ¿Quién crees que inventó el fútbol? Pues un aburrido. O sea, claro. el aburrimiento es una parte importantísima de la creación. O sea, de la creación como creativo. Decía Albert Camus, solo los idiotas se aburren. O sea, para él, solo la gente así. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas de qué maravillarse. Exacto. Y, por ejemplo, la verdad es que en Montessori sí les enseñan mucho a no perder esta capacidad de asombro. Uh-huh. Y entonces van creciendo y siguen siendo niños en esa parte. Sí. A mí me llama muchísimo la atención porque uno de mis filósofos favoritos es Friedrich Nietzsche. Uh-huh. Y cuando habla del superhombre, Nietzsche habla que el superhombre en la evolución, en Así hablaba Zaratustra, decía que primero somos camellos, después somos que cargamos pues cosas muy pesadas sobre nuestros hombros sin quejarnos, después somos un león que queremos pelearnos con todo y queremos dominar todo, y cuando llega el superhombre es un niño. Uh-huh, uh-huh. Que es muy serio al jugar, claro. Que es muy responsable con lo que está haciendo, pero que no deja de asombrarse. Qué hermoso. ¿No? Sí. Y entonces eso es básicamente lo que están cuidando en Montessori, o sea, lo que yo veo que cuidan en Montessori, que no pierdan esta capacidad de asombrarse, de curiosidad, de cómo funciona esto, de qué es esto, y de entenderlo y asimilarlo, y que hay información que pareciera muy compleja, pero que son capaces de asimilarlo desde muy pequeños y de decidir cosas y de perfectamente diferenciar que sí va a ser bueno para ellos y que no. Claro, porque tocaste un tema de si yo crezco en esto, si de alguna manera me voy a formar parte de este universo, y de manera natural mi disciplina va a ser hacia adentro, no hacia afuera, porque la mayoría de las escuelas educa para que respeten, si no hay una nota mala para ti, y no te educan hacia adentro. Cuando les das esta educación cósmica, nunca pierdes la capacidad de amar, como dice Nietzsche. Nunca te vas a hacer uno, te vas a regresar a esta parte de niñez donde se resolvían los problemas de manera sencilla. Ellos no tienen rabia en el sentido de enojo, de resentimientos, porque como están en el amor, en esta capacidad de asombrarse, son niños resolutores de conflictos, son grandes demócratas, porque saben tomar, cuando el otro se equivoca, lo dicen, y si tú te equivocas, los enseñan a asumir su responsabilidad, a reconocer el error, y en esto el mundo es complejo. Uh-huh. Nadie ha dicho que es facilito, ¿no? Porque mucha gente le oigo decir, ay, pero Montessori, el mundo no es Montessori, y yo siempre digo, es más Montessori de lo que te imaginas, porque el mundo, el universo, el sol sale siempre, ¿sí? Claro. Las estaciones, ahí están. Ya hoy sentí el cambio, por ejemplo, ya sé que se acerca el otoño y amaneció un poco más fresco. Cuando tú estás en esto y los niños crecen en esto, cuando tú ya eres un adulto te vuelves un ser consciente y sabes que una hoja que se mueve aquí afecta, pero no saben que se están educando en eso. Son seres conscientes, son amables, odian la violencia, no les gustan las cosas que afecten al planeta, no les gustan las cosas que le afectan a sus compañeros, y crecer en esto es hacerte un hombre que te desarrollas humanamente, porque la educación debería de ser un concreto humanarte, que te hagas humano, porque es lo que decía Nietzsche, ¿no? Cuando tú te haces humano, atrévete a tocar al otro humano, sabes que el otro eres tú, yo soy, y el otro soy, también yo soy. Entonces, si todos somos uno, ya realmente te vuelves un ser súper respetuoso, amable, consciente, nunca paras de aprender. Y hoy la humanidad tenemos que volcar hacia los niños para ofrecer todo esto, porque si no, algo va a pasar con la humanidad, nos podemos extinguir.
porque somos los principales depredadores de nuestra maravilla de planeta y los recursos se están agotando. Y ella lo decía hace 100 años. Ella empezó a acuñar la palabra ecología, ¿no? Sus lecciones era enseñarlos a cuidar la vida. Imagínate, desde los 3 años enséñalos a cuidar la vida. ¡Wow! Sí lo hacen. Sí. De manera natural, amorosa, trabajan, colaboran. Y como el mundo está cada vez más violento, estos niños van a dar mucho de qué hablar, ¿no? Son interesantes porque además se acostumbran a ser muy tenaces. Ajá. Se acostumbran a estar buscando que justamente lo que ellos piensan, de verdad defenderlo. ¿Por qué? Porque además lo analizaron desde diferentes perspectivas también para saber que tienen la razón. Sí. No es nada más por aferrarse. Por imposición. Ajá, sí. Exactamente. Y tampoco van a buscar imponerse como tal. No. Van a buscar convencer, van a buscar lograr las cosas, pero generando esa conciencia, ¿no? Despertando la conciencia en los demás. A mí también me parece muy, muy interesante. Ahora, yo cuando lo empiezo a ver, como desde una perspectiva, y ahí fue donde me hizo el match total de políticas públicas, dije, a ver, ¿qué tan sencillo, qué tan difícil es que sí la educación, o sea, qué tan viable puede ser que sí la educación pública sea de tipo Montessori? Dije, a ver, pues es que todo el mundo tenemos el prejuicio de, pues es que es para niños que tienen cierto poder adquisitivo. Sí. Pero los materiales están hechos pues con cosas naturales. O sea, ni siquiera son material, o sea, no están hechos con cosas hiper caras. Ahora, sí tienen cierta especificidad. Pero no manches, hay un montón de artesanos en todo el país que perfectamente con sociedades cooperativas, si desde el gobierno les dicen, ahí está tu trabajo. Uy, sí, sería increíble. Ahí está. O sea, ahí está. Los materiales se pueden hacer a través de artesanos. O sea, si se quisiera desde una perspectiva de política pública. Desde una perspectiva de política pública, las instalaciones de las escuelas incluso creo que necesitarían muchísimo menos equipamiento del que... Totalmente de acuerdo. Del que creen. O sea, del que ellos ya traen como en mente de, necesitamos todo este equipamiento. Pues a lo mejor no. Totalmente. Necesitan mucho menos. Uh-huh. Tendríamos incluso más espacios verdes en las escuelas. Increíble. O sea, un montón. Y cuidados. O sea, ¿quién los va a cuidar? Pues los mismos niños, los guías, los maestros. La comunidad. Exacto. No, que yo insisto mucho en eso, que cuando lo escuché me pareció muy interesante, lo de la palabra comunidad. Uh-huh. Que la palabra comunidad viene, o sea, es lo contrario de inmunidad. Exacto. Cuando quieres ser inmune, quieres que nada te haga daño y estar aparte de todos. Cuando estás en una comunidad, quiere decir que te afecta lo que le afecta al otro. Entonces, esta parte de vivir en comunidad, y la verdad es que la metodología Montessori y todo el sistema que engloba, genera comunidad. De verdad, genera esa comunidad. De manera natural. Sí. Sí, entonces creo que fortaleces mucho lo que tanto se viene y se trae en políticas públicas del tejido social. Sí. Lo fortaleces a través de las escuelas. Las escuelas, la formación de seres humanos que están en ese desarrollo, van a ser el núcleo o tendrían que ser el núcleo de desarrollo de esa comunidad. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, esa es la parte donde a mí me parece muy, muy interesante y que desde las políticas públicas embona, porque no es algo imposible de realizar. No es imposible. De hecho, parece que está el caminito súper bien trazado, ¿no? Como tú lo decías, si incluyes al papá, que es carpintero, para hacer el material, el niño va a cuidar el material, va a honrar a su padre y el compañero también va a entender cuál es la función. Y se le empieza a uno revolucionar un montón de cosas. Empiezas como a pensar así de, a ver, pues si el papá de Juanito es mecánico, claro, donde un día venga al colegio y nos diga cómo funciona un motor, increíble, wow, para los niños. O sea, los niños van a estar maravillados de lo que hace el papá de Juanito y toda la comunidad le va a tener un respeto al papá de Juanito porque sabe cómo funciona un motor. Claro. O sea, y empiezas a generar esa parte de empatía, de respeto. De, oye, ¿quién es un mecánico? Pues el papá de Juanito es mecánico, ve y llévalo. Y entonces empiezas a generar economía tejido, también ¿no? circular. Esa red. Esa red que ya existe naturalmente, pero que no la vemos y no la hacemos evidente. Y agradecer por toda la diversidad también, ¿no? Sí. Porque tú a lo mejor eres un excelente abogado, pero el papá de Juanito es un excelente mecánico, el otro es excelente dentista y eso se hace... tener una conciencia de que todos tenemos aquí una misión cósmica en este planeta. Y ese término Montessori lo acuña.
y les enseña a través de lecciones a los niños que todas las plantas, los seres vivos y nosotros mismos tenemos una misión cósmica. ¿Cómo? Yo cuando lo oí, decía yo, ¿cómo? Solo es a través de vivirlo, a través de mostrarle los materiales a los niños, y el reto que tú hablabas, que lo más sencillo para transformar la educación sería que todas las escuelas del país y del mundo tuvieran los materiales Montessori. El reto está en los adultos. Cómo transformar la educación tiene que ser por medio de los adultos, porque los materiales pues tienen su precisión, como tú bien dices, todo, y es muy fácil enseñar a algún adulto a mover cuentitas o a enseñar cómo se manejan estos materiales. El reto es enseñar a este adulto a aprender a observar, a aprender a que él mismo se dé cuenta de sus propias limitaciones para que no las transmita, y ese es el reto de la educación. Cómo lograr que los maestros de este país y del mundo se transformen, que vivan al mejor trabajo del mundo, que somos los maestros. Somos el mejor trabajo, porque estamos formando a futuros seres humanos. Debería de ser el trabajo que todo el mundo nos debería de honrar. Con mucho respeto, sí, Con claro. todo respeto. Oye, y además yo entiendo mucho los maestros, o sea, por ejemplo, o a las guías Montessori, cómo terminan queriendo tanto a los niños. Uy, sí. Y cuando te dicen... De verdad te lo dicen así de, es que es como si fuera mi hijo. De verdad. O sea, yo a tu hijo lo quiero tanto como si fuera mío. Porque además yo lo veo. O sea, Sí. y literal Y es yo como, lo veo de como en la Avatar. película de Avatar. Sí. Ajá, te I veo. see you. Te veo, I te veo. see you. Sí. O sea, de verdad es una observación tremenda. A mí por eso me pareció muy interesante. Porque en realidad el papel de la escuela en la sociedad es el núcleo, digamos, de desarrollo. El sistema Montessori en verdad lo hace. Sí. Por el involucramiento de los papás. O sea, los adultos, cuando se empiecen a involucrar en la educación de sus hijos y vean de lo que son capaces sus hijos, uno como adulto también empieza a tenerle un respeto mucho mayor a su hijo. Claro. Porque luego a veces Claro. somos como adultos muy dominantes y demás. Controlar. Exactamente, y nosotros les tenemos que decir cómo funcionan las cosas. Y cuando empiezas a ver el potencial de tu hijo por sí mismo, empiezas a tenerle mucho más respeto. Entonces, como creo que el propio sistema Montessori, de verdad, yo creo que esa sería la revolución. Curiosamente, no es una revolución tecnológica, es una revolución humanística. Sí. Lo que necesitamos. Sí. O sea, yo estoy convencido de eso para el tema de políticas públicas, y la parte de la tecnología ni me preocuparía. No. En lo parte de Es Montessori. un material más. Exactamente, es un material más. Súper Y además, herramienta. como ya está diseñado de forma muy intuitiva, o sea, Sí. a mí me dicen, oye, ¿por qué tu niño no tiene celular? Y yo, porque él no lo necesita. De verdad, ahorita necesita descubrir muchas cosas del mundo. Exacto. Pero después se va a quedar súper atrás. Después No, va a hombre, usarlo. con la lógica que va a traer, en cuanto lo agarre vas a ver para qué funciona. O sea, la televisión jamás le he dicho cómo funciona y él mismo agarra el control y ya en la casita y aquí le muevo y pongo esto. Los cuando niños- él lo quiere hacer. O sea, Los niños que inventaron todo esto son niños Montessori. Sí, claro. Los de Amazon, los de... Ujú. Todos estos niñitos que tuvieron Yo- la oportunidad de desarrollar su intelecto, su mente creativa, hoy están inventando cosas maravillosas. Y no nada más en la tecnología. Conozco seres humanos que se están yendo a África a querer ayudar a la gente de África, niños Montessori, o que ya están inventando algo para que haya más agua, medicina, o ya en cosas, ya muchos voltean y digan, estos niños estudian en escuelas Montessori. Sí, Entonces- sí, es muy notorio, ¿no? Ahora, yo esperaría que con el paso del tiempo sí llegue a darse esta revolución Montessori, pero justamente porque los niños Montessori de ahora sean los adultos. Ujú. Uy, sí. Es Que que entiendan eso. Claro. no es nada más cósmico que eso y de ciencia ficción, lo decías hace rato. O sea, es educar en el momento presente, pero siempre con una visión a futuro. Entonces, quiere decir que todo lo que estás haciendo de alguna manera está teniendo una repercusión en el futuro próximo. Incluso nosotros, pues ya somos un resultado presente de algo que se hizo en el pasado. Claro, Entonces, claro. pues se parece una película de Christopher Nolan eso, ¿no? Pero aterrizado a la educación y a la realidad. Es que básicamente eso hacemos, o sea, con el presente estamos moldeando también el futuro. Y es muy curioso, digo, yo no tuve la educación Montessori, pero les decía que hasta cierto punto sí la tuve. Ujú. Mis papás tenían frutería, entonces desde toda la vida mi papá ha tenido frutería y además tenían caballos y tenían burritos. Ah. Entonces yo tuve mascotas en mi casa. A veces había perros, a veces había gatos, a veces tenía chivas, a veces teníamos una yegua, teníamos una burrita, nació Qué ahí. bonito. Entonces yo les daba de comer a los animales.
Yo recogía lo de los animales, o de repente salíamos a pasear, a caminar. Claro. Hacia una granja que estaba cerca. Les decía, pues yo contaba, y contar con frutas es toda una fiesta. Sí. O sea, de verdad. Sí. Porque agarra empieza a contar guayabas para sacar 1 kilo de guayabas. Primero entiendes temas de peso y luego entiendes temas de que son 1000 gramos, porque ves la báscula. Y entonces agarras el material, o sea, agarras la guayaba, que además huele, sabes. Los olores, y entonces lo vas poniendo y luego vacíalo en la bolsa y luego amarra la bolsa, dáselo a la gente, trata bien a la gente. O sea, todo ese tipo de cosas. De manera indirecta tuve una educación Montessori. Con todo ese tipo de cosas, ¿no? Con toda esa fiesta sensorial que trae ahí e intelectual. Porque también la verdad es que cuando llegué el momento en la prepa que me ponían a hacer ecuaciones de tercer grado mental, claro. Mentalmente yo no tenía problemas, porque tenía esa agilidad mental para hacer operaciones aritméticas en la cabeza, porque ya lo hacía en casa. Claro. ¿No? Entonces, sí te ayuda mucho esta parte. O sea, yo le decía a mi esposa, sin querer queriendo, sí tuve una educación medio Montessori. Porque educación Montessori es ayuda a la vida. Y a ti te dieron la vida ahí en tu casa, ¿no? Ahí estaba la naturaleza, pues la tierra, que los frutos que da, ahí estaba. Y que curiosamente la doctora Montessori habla que los adolescentes tienen que trabajar mucho con la tierra para que tengan ese tipo de experiencias. Para que se metan y sepan que todo en la tierra tiene un proceso, cuando cultivas, cuando haces, para que tú tengas esta conciencia, para que cuando seas más grande puedas entregarte al servicio. Sí, yo les decía en algún momento en el podcast que hacíamos de No lo sé, Rick, yo les decía que vivimos en burbujas culturales actualmente. Sí. O sea, los niños creen que viene la leche del Tetra Pak. Sí. O sea, no, hay una vaca y la vaca huele a ciertas cosas y la puedes tocar y además es muy padre todo ese tipo de cosas. La gente, o sea, chavos que yo les doy clase en la universidad, no saben cómo llega el agua potable a su casa. ¿Cómo funciona eso? Sí. O sea, ese tipo de cosas, y vivimos encerrados en esas burbujas culturales. Luego la otra vez le compartí también un reel a Gerardo, donde veíamos que somos gente que vivimos encerrados de un cuarto a otro cuarto. O sea, vivimos encerrados de un auto al cuarto. Sí. Y luego de eso lo llevas a un cuarto en la escuela. Sí. O sea, vivimos encerrados. Cuando incluso la vitamina D del sol también nos sirve muchísimo. A todos, sí. Nos sirve mucho el tema de que se llenen de tierra, que perciban todo ese tipo de cosas, ¿no? Y curiosamente, algunos padres que no entiendo todavía esto que tú estás mencionando, llegan y te preguntan, hay clases de computación y bueno, de entrada en la escuela hay una sola computadora, ¿no? Porque lo más hermoso de la educación Montessori es la parte de afuera. Los niños salen ve cómo es la escuela, ¿no? Las hojas, los árboles, las flores, están en contacto continuo con la botánica, están en contacto continuo con la zoología. Es estar fuera. ¿Para qué estás dentro de un salón sentado? Es afuera, hacen experimentos, van afuera, tienen clases de huerto, que no me gusta llamarle clase de huerto, es la experiencia que tienes con la tierra. Desde que tienen 1 año y medio, tienen este acompañamiento, ¿no? De aprender a darle el respeto a la semilla, cómo la cuidan, cómo la observan. Y cuando tú creces como tú creciste en eso es Montessori. Que los niños de hoy cada vez son más citadinos, no tienen la más remota idea cómo rebuzna un burro. Nada más quieren poner el YouTube y nunca te va a dar la experiencia de tener eso. No te lo da. No, yo le decía a mi esposa, mi esposa sí es un poco más citadina que yo. Yo vivía en la ciudad, pero en las orillas de la ciudad. Okay. Y venía de una familia que venía de rancho y nos dedicábamos a algo muy básico, pues, de necesidades básicas. Le decía a mi esposa, no tienes la idea de lo sabroso que es ver a un caballo mordiendo un melón. Claro. O sea, la mordida así de... o sea, le decía, es una sensación genial. Sí. Le decía, para mí era genial. O sea, si me decía mi papá, oye, ¿sabes qué? Nos quedó tal y tal fruta. Ve, llévaselo a los caballos. Yo se los llevaba con mucho gusto para verlos cómo comían. Wow. O sea, ese tipo de cosas. O le decía... O de repente el olor de la alfalfa cuando la estás separando. O sea, qué rico. Ese tipo de cosas. Y eso es lo que te enseña Montessori. Y entonces, justamente lo que necesitamos para tener más conciencia ecológica, sustentable y demás, es este acercamiento con la naturaleza. Exacto. Lo que necesitamos es una vida cada vez más natural y menos artificial, menos encerrada. Y a enseñarlos... Nos hace más empáticos con todo. Enseñarnos a que los recursos no son para toda la vida. Claro.
y que te enseñe. Montessori de alguna manera no se lo propone, pero toda su educación está centrada a que no seas consumista inconsciente, que aprendas a preservar todo lo que nos provee la naturaleza. Todos los días, desde que tienes 1 año y medio hasta que tienes 15 años, se le da las gracias por los alimentos que llegan a la mesa. Y siempre se dan las gracias al agricultor, al carnicero, a todos estos héroes anónimos, porque no los conocemos, que dan la posibilidad de que llegue todo esto a nuestras mesas. Y estos niños verdaderamente, acabo de regresar hace 3 semanas de un campamento con los adolescentes. Estuvimos en un lugar privilegiado, en Sierra de Lobos, en el que se les dejó a través del arte una tarea de que fueran a encontrar desechos para que hicieran una obra de arte. Y tú a simple vista estás en la sierra, en un lugar muy bonito, unas cabañas, y dices, pues no hay basura. Encontraron de basura, y los jóvenes que ya tienen algunos 6, 9 años en este colegio, hicieron una obra de arte que de verdad me emociona, y nada más de acordarlo me emociona. Encontraron tetrapacks, encontraron un árbol seco que estaba tirado, lo plantaron otra vez con piedras, y estaban haciéndonos conciencia todo el grupo que fuimos de decir cómo es posible que no nos demos cuenta que nos estamos acabando el planeta, y este lugar tan hermoso en un lago, todas las montañas, y decían, ¿por qué dejan esto? Y una chica tomó una especie de tronco y decía, ya hay que parar porque hicieron una espiral con pura basura. Y el árbol al centro con como esferitas, pero era Tetra Pak, y diciendo, ¿por qué siguen produciendo esta basura? No se están dando cuenta que el planeta ya no aguanta más. Y todos los adultos. Entonces yo como educadora dije, wow, sí, claro, ha valido la pena todo este trabajo, porque sin querer las personas de las cabañas el primer día nos sirven la comida en unicel. Fueron a hacerme una, Gaby, mira Gaby, está unicel. Y yo, tuve que decir, párenlo. No, tuvimos que hacer toda una campaña para que el dueño de ahí fuera a comprar platos, porque no íbamos a permitir que se usara unicel. Y eso a mí como educadora, me acuerdo y me emociono, ¿no? Sí, dices, es muy satisfactorio. Wow, ha valido la pena, porque tiene una conciencia. Es la conciencia actuando. Sí, exacto. Sí. Exacto, y me encanta. Curioso, sí, claro. Y esta conciencia, a final de cuentas, se da porque empiezan a ver esas conexiones. Exacto. O sea, porque ellos ya las vivieron, ya las experimentaron. Entonces experimentan esas conexiones y tienen la conciencia. Uh-huh. Ahora, gran parte del problema, de los problemas, digamos, que tenemos con el agua, con el suelo, con el aire, en ciencias sociales, y de hecho se ha explorado mucho el tema, se le llama la tragedia de los comunes. Okay. Es decir, son bienes que no tienen reglas claras para su explotación o para su uso, y que a todos nos afectan y a nadie nos afectan. Okay. O sea, por ejemplo, el tema de la escasez del agua me afecta hasta que veo que ya no sale en mi casa. Uh-huh. Sí. Claro. Pero en realidad nos está afectando a todos ya. Ya, o sea, ya nos está realidad. Afectando a todos cuando vemos la conexión. Uh-huh. Cuando no vemos la conexión, lo seguimos explotando. La forma más sencilla que le explicamos en ciencias sociales es un prado grande donde todos tienen su ganado, y entonces ese prado no es de nadie, es comunitario, y entonces cada uno va y lleva su ganado y demás hasta que llega un momento en el que ya está todo árido. Oh. ¿Por qué? Porque no hubo reglas claras de cómo poderlo usar, sabiendo que es de todos. Claro. Y que es de nadie. O sea, tenemos mucho problema con eso. Yo sí creo que uno de los problemas fundamentales en las ciencias sociales y en la organización social es el concepto de propiedad privada, como lo entendemos. Okay. Porque la propiedad privada, como la entendemos como una propiedad de tipo de acumulación, sí, y no nada más de uso. Uh-huh. Es decir, o sea, nosotros queremos las cosas para tener más. No porque necesito, o sea, yo no necesito 20 casas, no puedo usar 20 casas. Al mismo tiempo, claro, no o puedes. sea, ¿me explico? Ajá. Y hay gente sin casa. Ni 6 salas en tu cuarto, en tu casa también. Sí, o sea, no es tanto, o sea, ni siquiera no es dable. O sea, yo le decía a mi esposa, cuando de repente a lo mejor estábamos recién casados y mi esposa me decía, no, es que sí quiero una casa súper grande y bla, bla. Y ya después que empezamos a ver nosotros para incluso hacer la casa y demás, y ya con el niño le digo, mira, lo que queremos es una casa con tantas habitaciones nada más para nosotros y un jardín enorme.
y un jardín enorme, y ya con claro. eso. O sea, claro. con eso. O sea, el espacio común es el que queremos mayor. Sí. Lo que necesitamos son espacios comunes mayores, Así es. con reglas de uso claras. Eso. Y a final de cuentas, si empiezas a ver las conexiones, las reglas de uso se van a volver muy intuitivas. Exacto. No, y además entender que pues la educación te va a acompañar toda tu vida. Claro. ¿Sí? No es como un curso, no sé cómo explicarlo, porque la educación te tiene que convertir como lo que tú decías, educar es sacar. Yo te saco, como te busco la manera de que este potencial aflore. Sí. Aflore para que a futuro no estés en la cultura del desecho, porque hoy las relaciones, las cosas parecen ser desechables. Y si tú creces en una conciencia de respeto, de ver los recursos, amar la naturaleza, vas a tener la conciencia que lo que yo uso hay que darle 2 o 3 o 4 vueltas mucho tiempo para no estar todo el tiempo consumiendo. Sí. Y hasta el respeto a los materiales, ¿no? Yo una vez veía de los japoneses, curiosamente, que les molestaba mucho azotar puertas. Ok. Que para ellos era muy, muy molesto que azotaran puertas. Yo en algún momento le decía yo eso a mi esposa. Dice, mi esposa, ¿qué tiene que ver eso? Le dije, es que ¿sabes qué? Lo toman ellos como una falta de respeto al árbol y al carpintero. Wow. O sea, sí. No puedes tratar así claro. algo que llevó, o sea, todo uno de los trabajo. recursos naturales más escasos y más complejos en la naturaleza y en el universo, ni siquiera son los diamantes, es la madera. O sea, no hay madera en cualquier lugar del universo. No. Aquí sí. En México, o sea, bueno. El tema del respeto a la madera debería de ser mayúsculo. Son pilares fundamentales de la sociedad, ¿no? O sea, el uso de la madera tendría que ser casi sagrado. Sí, y restringida porque antes era muy fácil mandar a hacer una mesa. Hoy la pienso yo, Hoy lo pienso. Porque es tirar un árbol. Sí. Entonces, sí, antes era pues, un recurso que creías que iba a durar toda la vida y hay menos árboles. Creo que la extinción que está habiendo de árboles aquí endémicos es muy grande, ¿no? Ya cada vez hay menos árboles. Entonces, es una conciencia. Se genera como esa conciencia de las conexiones y después es esa conciencia actuando, lo que decíamos, ¿no? Sí, algo que me dice, que decías que también se me hace increíble es, con esta conciencia que han mencionado, también el valorar los recursos, eso también te hace el desear menos, o sea, está completamente interrelacionado hasta la misma felicidad, ¿no? O sea, tal vez no necesitas tanto para buscar me decía una amiga que tú conoces también, me decía una vez, es que, o sea, voy al molino y no me siento feliz. Y voy a no sé qué club y no me siento feliz. Y fui de viaje a Europa y no me siento feliz. Ups. Y me dice, es que en serio entonces ya no entiendo. Y le dije, sí, efectivamente, no entiendes. Que la felicidad no está en lo material. Exacto. Eso es lo que no has entendido. Sí. Porque estás viendo hacia otro lado. Claro. O sea, es que no entiendo cómo la gente en Cuba puede ser feliz. Porque ellos han entendido cosas que tú no has entendido. Ay, qué fuerte. O sea, porque ellos tienen un sistema educativo muy, muy importante, con cierto pensamiento crítico. Que evidentemente tienen alguna escasez que no merecen, pues. Pero están viendo cosas que tú no ves. Claro. Es el tema. Y si me permiten, hay algunas cosas que incluso yo había notado, como que serían la gran revolución en la educación pública, que hubiera guías y no maestros. Claro. Eso por un lado, que los sindicatos fueran democráticos y meritocráticos. Uy. Y eso es perfectamente adaptable a una educación Montessori, contenidos de tipo humanos, sin calificaciones, o sea, sin graduaciones con un número, porque no eres eso y luego te terminas identificando con esa eso, cuestión. Claro. ¿No? Competentes, no competitivos. Exacto. Que es totalmente diferente. Montessorianísimo, ¿no? sí. Exacto. Y veía yo la excelencia dentro de los límites. O sea, sí buscas la excelencia, pero dentro de tus límites. O sea, y a tu ritmo y en tus propios tiempos, ¿no? Porque luego también la verdad es que en México tenemos una educación bastante mediocre. O sea, el tema de que ya no... O sea, no lo puedo reprobar. O sea, que se tarde lo que tenga que tardar, pero que aprenda cuando tenga que aprender. Que lo haga suyo. Que lo haga, ajá. Que te entre. No estamos compitiendo con nadie, no es una carrera de nada. Exacto, ¿no? eso es muy importante. Sí, y lo de los números también se me hace increíble porque sí, o sea, también se vuelve esta parte como de tu, entrecomillado, ser, decir, soy un niño de 10, soy de as o de lo que sea la calificación. Y el mundo real,
No Y pide luego esas son chamacos con No te- ansiedad, con depresión, les llega un 9 y no saben qué hacer. O sea, Y como si eso determinara que también iba su éxito, ¿no? O sea, porque también nos han enseñado como en este educacionismo. pero además te educan para el éxito. Sí. Y creyendo que una nota ¿cuál te va a es? hacer exitoso. Y yo Claro. conozco muchas personas O que la son de acumulación de 10. riquezas también. Eso Pues también. eso tampoco te va a hacer exitoso, ¿no? No No. vas hacia allá, No. ¿no? Materiales, pensaba yo, incluso pues hechos en México, evidentemente. Y un sentido de cooperativismo, que yo traigo mucho ese tema en las políticas públicas. Las sociedades cooperativas de producción que han desaparecido, ya casi no existen, y que creo que es un modelo de producción muy interesante, ¿no? Donde los trabajadores sean dueños también del capital. Eso es muy ¿no? importante porque entonces haces una alianza, ¿no? Y entonces todos se sienten parte de. Ajá. O sea, Pues- si te va mal a ti, me va mal a mí. Exacto. ¿no? O sea, haces formal esa conexión. Así es. ¿no? Y una vida útil, sin lucro. Es decir, Claro. que seamos personas que estamos buscando ser útiles, no buscar lucrar. Y que no se oiga como eslogan que el servicio te da satisfacción. No, de verdad el servicio a todos nos beneficia. Sí, claro. Y pensaba yo en la confianza en el proceso. O sea, tenemos que confiar en el proceso. O sea, Importantísimo. digo, yo lo veía como en términos de política pública, ¿no? Si en algún momento nos adentramos a una política pública de educación Montessori en todo el país, confianza en el proceso. Se necesita confiar en el proceso porque no es algo que se da de la noche a la mañana. No. En esta sociedad estamos acostumbrados a querer resultados A la inmediatos. inmediatez, así es. ¿No? No, y eso que estás diciendo es muy cierto porque sí es posible y solamente tendríamos que confiar en el proceso. No es fácil, ¿eh? No. Nada fácil. Ni para uno mismo. No, o sea. no, porque dices, ¿de verdad aprenderán? ¿Qué va a pasar con estos niños que de verdad no tienen calificaciones? ¿Qué pasa con estos niños si no los castigas? ¿De verdad serán seres humanos conscientes? Porque hoy todo el mundo ya es más. Cuando yo llegué a vivir a León nadie conocía a Montessori, ¿no? Como que no sabían de esto. Hoy se sabe un poco más de Montessori. Sí. Y entonces ya hay ciertos resultados. Ya los ves que sí, claro. Pero si van a hacer la educación, la manera de educar en el mundo, sería un mundo bien distinto. Sí. No sé si mejor, pero me queda clarísimo que sería un mundo más pacífico, más consciente, seríamos menos consumidores, seríamos personas que de alguna manera aprenderíamos a respetar el proceso de las cosas y eso hoy todos los chavos, y lo vivo, ustedes son otra generación, pero les quito el aparatito, les quitas la computadora, les quitas y no saben qué hacer con su tiempo. Sí. No saben qué hacer con sus pensamientos. Y los niños Montessori, de verdad, créeme, son increíbles, saben estar en el presente. Sí. Se encantan por lo que tienen enfrente. Y las generaciones de ustedes, a mí me gustaría un día desaparecerles las máquinas y los teléfonos, a ver qué les pasa, a ver qué ¿no? hacemos. A ver qué hace. Sí, claro. No saben resolver ya nada sin el aparato. Y los niños en los ambientes te resuelven las cosas de una manera inteligente, tienen la conciencia de la colaboración de manera natural. Entonces, hablabas tú de la democracia y cuando tú vives la democracia, ya la haces tuya. Sí. Ya no sabes otra cosa más que ser demócrata. O sea, ya eres demócrata. O sea, ajá, yo estoy convencido de eso. O sea, si queremos una sociedad democrática, tenemos que democratizar todos los ámbitos de la sociedad. Exacto. ¿Dónde empieza a democratizar todos los ámbitos de la sociedad? Pues en la educación, ¿no? Y de ahí empieza a expandirse, incluso en las familias. O sea, democratizar las familias no quiere decir que no haya roles. Quiere decir que la opinión de todos cuenta. Todo. O sea, y la opinión de los niños cuenta. Mucho. ¿No? Y hacia eso va el tema de derechos humanos. O sea, todo confluye para que nuestro sistema educativo, creo yo, el método que mejor se adaptaría a una sociedad, si buscamos una sociedad democrática verdaderamente, es el método Montessori. Así es. Ay, pues ha sido un placer platicar contigo. A ver qué día vienes a dialogar con los padres y con los niños para que esto no se quede en un podcast. Sí, claro. Sería yo lo voy a hacer un ensayo, de eso estoy seguro. Sería increíble que podamos transmitir este interés a la sociedad, ¿no? De que haya mucho más escuelas que estén al alcance de muchos más niños, ¿no? Sí, claro. Esto sería increíble. Sí. Porque sé de muchas partes de la República Mexicana que un grupo de padres se reúnen para tener escuelas escuelas Montessori de escasos recursos, donde cooperativas, donde padres donan, hacen cosas para que tengan acceso a esta educación. Y nada más como para cerrar, la escuela tiene a su presidente,
Y hace un año los presidentes querían tener una cancha de fútbol, restaurar algunas cosas, querían una biblioteca ecológica y que cuando la presupuestaron y vino en la realidad no les alcanzaba, pero hoy es una realidad que la cancha que se está poniendo es por el deseo de un grupo de niños que era nuestro gabinete, que estaba el de ecología, estaba el de deportes y estaba el presidente dirigiendo que querían una cancha y hoy es una realidad. Entonces, veía que incluso ellos estaban trabajando en la cancha. Ah, los viste, ¿no? Sí, trabajando, entonces está padre que sí se puede, ¿no? Sí hay cosas buenísimo. Que lo podemos lograr. Y gente como tú, joven, que quiere transformar esto y que está en la política, pues nos podemos unir un grupo de personas para hacer esto una realidad. Urge. A mí no me gustaría que hoy, que soy abuela, mis nietos estuvieran en una sociedad tan violenta, tan deshumanizada. Hay que vivir, hay que hacer que se pueda cambiar este país a través de la educación, darle la importancia que requiere en los primeros 12 años. Si no nos volteamos a ver esto, el modelo va a seguir repitiendo si ya vimos dónde estamos, ¿eh? No es por ahí. No vamos hacia no vamos a buen puerto. Sí, claro. Entonces, pues, me encantó haber platicado contigo. Si haz algo con tus extraordinarias notas porque me encantó lo que estás diciendo. Sí se puede. Gracias. Sí se puede. Gracias, Debbie. No, y digo, yo encantado también de venir y compartir un poquito ahora sí que esa eureka que de repente se me vino, que vi que todo encajaba, ¿no? Sí. Por todos lados encaja el tema, entonces vale mucho, mucho la pena. Te felicito por tener a Santiago en un Montessori. Sí. Ya próximamente estará por acá. Pues gracias a todos los que nos escuchan. No sé si quieran dar algo, algún mensaje más. Creo que está completo, pero el micrófono está abierto. Agradecerte, Gerardo, por este espacio. Me voy muy nutrida. Gracias, Carlos, de verdad. Gracias. Sí, no, yo también les agradezco mucho el espacio y sí creo que tenemos que pensar en eso. O sea, si va a haber una revolución, tiene que ser una revolución humana. Sí. Y creo que la revolución debe llevar como apellido Montessori. Está bueno eso. Qué padre. Muchas gracias. No se olviden en suscribirse, calificarnos con 5 estrellitas en Spotify para que más personas lo puedan ver. Gerardo, si eres gustó, Montessori. Compartan. Sin estrellitas. Bueno, es que ahí están. Adiós, gracias. Bye. Gracias. Ay,